Ahora invitamos a Daisy Sánchez, por favor. Ella es investigadora de la Asociación Los Andes de Cajamarca. Expondrá el tema Bioremediation Applied to Environmental Liabilities of Mining Category, Environmental Management. Daisy, tienes 15 minutos para tu exposición. Adelante. Perfecto. Bien, buenas tardes y de antemano muchas gracias por estar acompañándome en esta tarde. Yo quiero empezar mi presentación con una pregunta, no se las voy a preguntar porque todos sabemos la respuesta. ¿Nos debe importar el cierre de minas? ¿Nos debe importar el cierre de pasivos ambientales mineros? La respuesta es sí. La respuesta es sí para la empresa, porque desde el momento en que se conciben los proyectos de explotación, tienen que estar pensando cuánto me va a costar el cierre de minas. Al Estado le interesa sí, porque tenemos más de 8.000 pasivos ambientales mineros que el Estado tiene que remediar y es costoso. Entonces, dentro de estas preguntas, a mí me interesó desde bastante pequeña, yo soy de la ciudad de Bambamarca, Hualgayoc, una de las provincias más afectadas por pasivos ambientales mineros. Entonces, desde pequeña me he dedicado a investigar qué podemos hacer con este tema. Las alternativas son dos alternativas comunes, las que se manejan actualmente tanto en el Perú como a nivel internacional. La primera y una de las más conocidas y más practicadas en Perú y afuera también es la alternativa de encapsulamiento. Esta alternativa de encapsulamiento básicamente lo que hace es aislar a este componente minero del agua y de la lluvia. Lo puedes hacer con materiales naturales, como lo que es arcilla. También lo puedes hacer con materiales sintéticos como lo que son geomembranas y luego pues les pones las capitas, al final la capita de topsoil y todo sale muy bonito y muy verde. ¿Saben cuál es el problema de esa alternativa? El costo. Están dispuestos a pagar aproximadamente 1.6 millones de dólares por hectárea y es que quizás algunas empresas privadas lo podrían hacer, pero ¿y el Estado peruano podrá tener esa capacidad económica de gastar este dinero remediando pasivos ambientales? Bueno, hay otra alternativa más barata, es la alternativa 2, que es la revegetación directa. Aproximadamente algo de $60.000 por hectárea. Más barato, pero ¿cuál es el problema? No es muy eficiente. Coberturas, menos del 60% del área coberturada no crece. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué es tan difícil establecer esta vegetación en estas zonas mineras? La respuesta fácil, 3 temas importantes. El primero, acidez del suelo, pH muy bajos. La segunda, como son zonas minadas, no hay disponibilidad de nutrientes en estos suelos. Y la tercera, obviamente, después de una explotación minera, tenemos presencia de metales y metaloides. Entonces, la pregunta iba, ¿cómo podemos establecer esta vegetación a un precio más bajo y que a la misma vez sea más eficiente? Bueno, ahí empieza el proceso de la investigación científica, ¿no? Y entonces hay que revisar qué se ha hecho hasta el momento, cuáles son los trabajos. Y bueno, tenemos algunas respuestas. La primera es que la mayoría de estos trabajos se utiliza carbonato de calcio. El carbonato de calcio, ¿qué nos va a permitir? Incrementar el pH del suelo, y si el pH del suelo incrementa, también va a inmovilizar metales. Y eso lo pueden ver acá. La mayoría de plantas crecen en pHs mayores a 4, 5, 6, 7. Y ustedes pueden ver que a medida que el pH aumenta, miren la movilidad de los metales cómo decrecen. El hierro decrece, el cadmio decrece. Lo mismo sucede con el cobre y muchos metales. Sin embargo, existen aquellos llamados metaloides, como es el caso del arsénico, como es el caso del selenio, donde pasa lo contrario. Es decir, a medida que incrementamos pH, también incrementamos la movilidad del arsénico, y esto sí es problemático. Bueno, pero igual necesitamos utilizar carbonato de calcio para los metales. Igual que para la mejora de nutrientes necesitamos materia orgánica. Todo el mundo ha estudiado la materia orgánica, las propiedades y nos han dado resultados buenos. Bien, entonces ahí es donde nace la pregunta, si tengo que utilizar carbonato de calcio y si tengo que utilizar materia orgánica, y esto me va a ayudar con mis metales, pero no me va a ayudar con mis metaloides o puede hacer peor la situación, ¿qué es lo que hago? Y ahí se presenta la oportunidad del uso de estas bacterias, especialmente esta, la Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria es capaz de oxidar el arsenito 3 a arsenato 5, y ustedes me dirán, bueno, yo no soy químico, no entiendo nada de eso.
¿En qué me puede ayudar? Bien, si es que una planta es capaz de observar en el suelo arsenito y lo puede absorber, va a tener esta planta mucha mayor tendencia a morir. Pero si la planta puede ver un arsénico 5 o un arsenato, esta planta tiene mayor tendencia a vivir porque inmoviliza esto en sus raíces. Y si por A o B lo puede absorber, se va a confundir con los canales de fosfato. ¿Ya? Pero lo que quiero que queden ustedes es, si toma arsenito, la planta muere, si toma arsenato, más oportunidades de las plantas. Bien, entonces, esto sonaba muy bonito en teoría y toda la teoría es bonita hasta que la pones en práctica. Iniciamos nosotros nuestra serie de experimentos y el primer experimento fue este, un control en el cual nosotros pusimos simplemente a germinar esta planta bajo agua y incrementamos las cantidades de arsénico en forma de 5 o en forma de 3. Y ustedes se van a poder fijar en las fotografías. Cuando hay exposición a arsénico 5 en grandes cantidades, sí existe germinación. Pero cuando está expuesto arsénico 3 en la misma cantidad, la germinación es 0. Entonces ahí nosotros dijimos, bien, estamos viendo estos experimentos, nos están funcionando, tomemos los siguientes pasos. Entonces, esto nada más es para mostrarles, todo tiene que ser para hacer un trabajo científico respaldado por la estadística, entonces nuestros análisis estadísticos también nos decían lo mismo. Entonces, con esa validación nosotros seguimos trabajando y ¿qué hicimos? Quisimos probar esto a manera más grande, a una escala más grande y donde lo que hicimos fue tomar muestras de uno de los pasivos ambientales más grandes y más contaminados de los Estados Unidos, que es justamente en la zona de Anaconda. Es ahí donde yo también hice mi tesis de maestría. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos a este lugar y lo que hicimos fue recoger muestras de relave completo que se había derramado a lo largo de este río. Aproximadamente 50 baldes con relave fueron llevados hacia la Universidad Estatal de Montana y en la Universidad Estatal de Montana diseñamos diferentes tipos de experimentos para probar cuál de las combinaciones, ya sea con materia orgánica, ya sea con carbonato de calcio o con bacteria, nos daban los mejores resultados. Y obviamente tuvimos que hacer una preparación del suelo, tuvimos que calcular las cantidades de carbonato de calcio que teníamos que poner. Esto es con una tecnología no como el AVA que hacemos acá, con una AVA Lawrence, que se los puedo explicar después. Agregamos la materia orgánica y también a lo largo de todo el proyecto hicimos análisis de ADN al suelo para saber si es que las bacterias que nosotros estábamos aplicando a estos suelos iban a sobrevivir. Bien, ¿qué encontramos en los resultados? Primero, hicimos una caracterización del relave que teníamos, aproximadamente 70 veces más arsénico que lo que se encontraba en los suelos naturales. Lo mismo pasaba con el cobre, con el plomo, con el zinc y con el pH. Definitivamente una planta en estos ambientes no puede sobrevivir. Entonces, dentro de los diferentes tratamientos que nosotros realizamos, tuvimos que evaluar primero la germinación. Y bueno, los resultados a la germinación yo esperé de verdad tener mejores resultados. Dije, voy a tener diferencias entre todos los tratamientos, pero no, solamente tuve 2 diferencias. En el primero, que era el control, que básicamente, ¿qué era? El relave, sin nada, sin carbonato, sin materia, sin bacterias, sin nada, simplemente pusimos las plantas a que germinen y definitivamente, como era de esperarse, nada creció. Y luego el segundo fue el relave, donde introducimos la bacteria. Sí tuvimos resultados de germinación, pero no eran pues los que estábamos esperando. Sin embargo, con todos los demás sí tuvimos resultados. Entonces empezamos a trabajar y acá es donde me voy a demorar un poquitito nada más para que ustedes vean la importancia que tiene la aplicación de la bioremediación, es decir, del uso de tecnologías que están a nuestro alcance como son las bacterias y las plantas. Miren acá. Miren acá. Este es el control. ¿Qué significa para nosotros el control? El control para nosotros fue una maceta donde pusimos un suelo que nunca había sido impactado por minería. Y esos son los resultados como nuestra planta creció ahí. Y fíjense acá. Esta maceta, todo lo que contiene es relave puro. A este relave solamente le agregamos materia orgánica y bacteria. Y acá agregamos carbonato de calcio, materia orgánica y bacteria. Estos 3 resultados o estos 2 resultados
son casi idénticos estadísticamente y en el crecimiento que una planta que nunca estuvo expuesta a lo que son metales. Entonces, esto nos dijo, wow, hay potencial de poder aplicar bacterias y materia orgánica en lo que es remediación de suelos, y nosotros empezamos a trabajar, porque acá, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Todas las técnicas nos dicen, ya, aplicamos carbonato de calcio, aplicamos materia orgánica, y miren cómo salen los resultados. Miren qué diferencia entre este tratamiento, que es solamente carbonato de calcio y materia orgánica, con este, que es solamente materia orgánica y bacteria. Entonces, ahí también vimos un potencial ahorro y seguimos trabajando en los experimentos. Dijimos, la diferencia le está dando la bacteria o está dando la cantidad de materia orgánica que yo estoy aumentando. Entonces, los resultados también fueron estos. Sí, la cantidad de materia orgánica ayuda al crecimiento. Los mineros, para los mineros, el oro es de color amarillo. Para los ambientales, en el caso de cierre, el oro es de color negro y se llama materia orgánica. Y sí, nos da mejores resultados, pero si lo combinamos con la bacteria, los resultados son aún mucho mejores. Estaríamos enfrentándonos casi a condiciones en las cuales las plantas no absorberían metales pesados del suelo. Y esto es magnífico cuando queremos hablar de remediación de suelos. Bien, entonces, la otra pregunta era, ok, puedo utilizar bacterias, puedo utilizar materia orgánica, mis plantas crecen, pero una vez que crecen, y eso me ha pasado casi en todas las consultorías que he hecho y en todos los lugares de minería a los que vas, ¿qué va a pasar con estas plantas? Estas plantas van a generalmente, por las propiedades mineras, son los animales los que van hacia esas zonas y los que consumen estas plantas. Entonces, hace muchos años había todo el boom de la fitoextracción en la cual se buscaba que las plantas extraigan los metales del suelo. Ahora el boom es la fitoestabilización, es decir, no buscamos que las plantas extraigan esos metales del suelo. Lo que buscamos es que éstas sean capaces de estabilizarlos en el suelo, cambiarle sus formas químicas y de esta manera no puedan generar perjuicios a la salud o al medio ambiente. Entonces, el último análisis que hicimos fue este análisis de buscar cuánta concentración de arsénico habían ellas obtenido en este tratamiento con relaves, y básicamente lo que encontramos fue esto. Aquellos tratamientos en los cuales teníamos inmersas las bacterias habían sido capaces de absorber mucho menos arsénico que aquellas en donde no estaba presente. Eso entonces nos confirmaba toda la teoría que habíamos nosotros leído anteriormente, y justamente eso es lo que he venido a compartir con ustedes. Generalmente acá en el Perú no tenemos todavía límites máximos permisibles para cantidades de arsénico en las plantas, pero los canadienses y los australianos sí, es aproximadamente 50, nosotros estamos muy por debajo de los 50, entonces esto hace que nuestra tecnología sea disponible y sea una alternativa mucho más barata que las alternativas actuales que se están manejando. Entonces, esto a mí de verdad me alegra mucho porque podemos decirle al Estado, ¿sabes qué? Hay manera de remediar tus pasivos a un costo mucho más bajo. Y yo quiero agradecer, antes de despedirme, sí quiero agradecer a quienes hicieron posible estos estudios. Este estudio de investigación ha sido parte de una maestría que fue financiada por Asociación Los Andes Cajamarca en convenio con la beca Fulbright, y fue financiada por Minera Yanacocha y Compañía de Minas Buenaventura. Y agradecer también a los que hicieron posible la investigación, que fue la Universidad de Montana y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Antes de irme, solamente quiero dejarlos con una reflexión, y es esta. Estas técnicas de biorremediación son más amigables, son más económicas y sobre todo están al alcance de todos nosotros. Ellas solo están afuera esperando que nosotros tomemos ventaja de lo que existe. Con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias.